Vamos de nuevo entonces con esta consideración de ciudadanía. Volvamos otra vez a lo que estuvimos hablando, para si hay algún inconveniente en cuestiones de la conectividad podamos nuevamente enunciar. Entonces, estábamos ciudadanía, antigua Grecia. Atenas, Esparta, es lo que envié. Ya me enunciaron algo sobre Atenas. ¿Podemos repetir lo que se dijo Helen Altamirano? Que solo los hombres podían ser ciudadanos y que tenían reglas. Ya, solo los hombres podían ser ciudadanos y tenían, sobre todo, privilegios y ciertas características para que ciertos hombres puedan ser. ¿Ya? Vamos a ver quién más me ayuda. David Llanos. Mande, Lisa. Ahí sí me escucha. Sí, sí le escucho. Atenas, ¿qué más puso usted? A ver. Yo puse los extranjeros no eran considerados ciudadanos por no ser hijos de atenienses. ¿Podían ser considerados ciudadanos por qué? No, los extranjeros no podían ser considerados ciudadanos porque no eran hijos de atenienses. Ya, muy bien. Concreta la idea. Los extranjeros no podían ser ciudadanos porque no eran hijos de atenienses. Entonces, la característica para ser ciudadano, primero, ser ateniense. Después, ser hombre. Ya, vamos, ¿qué más? Ismael. Sí, sí. Vamos, otra consideración que puso en Atenas. En Atenas no eran ciudadanos las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Ya, pero les pedí ideas completas. Bueno, las mujeres también era podían salir en eventos funerales y eventos de sí. Los extranjeros no se les consideraba ciudadanos porque ellos tenían otras ideas, entonces podía dañar las ideas de la ciudadanía que tenía Atenas. Gracias, Ismael. Vamos, otra consideración más. Byron, ¿algo más sobre Atenas? No me acuerdo, Lice. Lo que anotó de lo que hizo el trabajo. ¿Qué más puso? ¿Qué puso en su trabajito, en su cuadrito? Lea, solo le estoy pidiendo que lea, nada más. Solo estoy pidiendo que lea. Que no se acuerda, lea, digo. No, digo, o sea, Lice no encuentra el cuaderno, Lice. ¿Cómo es eso? Esas excusas, jóvenes. No, ya le busco, Lice. Yo le hice. Bueno, le doy tiempo. Tiene la oportunidad de comenzar. A ver, Isaac. Que cuando los atenienses terminaban el servicio militar son considerados como verdaderos ciudadanos y consolidaban el derecho al voto. Ya, es decir, que había otra condición que sea principalmente acabar el servicio militar, ¿sí? Servicio militar. Y ahí podían acceder al voto. ¿Listo? ¿Algo más sobre Atenas? ¿Alguien más? Levante la mano. Ya, vamos, Alexander, con Esparta. Disculpe, Lice, no lo escuché bien. ¿Me puede repetir, por favor? Claro que sí. Vamos ahora con Esparta. ¿Qué puso en Esparta? Que es una ciudad de guerreros. Ya. Con este término. Ciudadanía en Esparta. Está organizada con 3 clases sociales o estamentos. 3 clases sociales o estamentos. Explique. A ver, antes de continuar, les pido, como hemos venido diciendo, las ideas completas. ¿Sí? Si algo hay que corregir, lo corregimos, pero den las ideas completas. No en forma de pregunta ni
ni en Esparta eran guerreros, o no. La idea completa, ¿sí? Vamos a ver, Steven Granizo. Le escucho. Vamos con la idea completa. Hagamos la posibilidad de plantear la idea. Había tres clases, los espartiacas, que eran los dirigentes, los periecos, que el origen se remonta a los primeros pobladores de la invasión, y los ilotas, que son la clase inferior de toda Esparta. Ya, entonces en Esparta también teníamos clases sociales. ¿Sí? A ver, Andrés. Que tanto varones como mujeres tenían los mismos derechos. Las mujeres participaban en las asambleas con voz y voto. Ya, entonces los ciudadanos eran hombres y mujeres. Ya, ¿qué más? Tenían que ser fuertes. La condición era ser fuertes. La idea completa, por favor, la idea completa. La idea completa, sujeto, verbo, predicado, artículo, todo. Que los niños enfermos o débiles eran sacrificados por ser inútiles para la guerra. Ya, muy bien. Los niños eran sacrificados por no ser útiles para la guerra. Ya, vamos, alguien más. No se Los olviden. espartanos eran una sociedad muy militarizada, tanto que los niños tenían que dejar sus casas con 7 años de edad para aprender el arte militar. Ya, muy bien. Entonces, la condición ser apto para la guerra. ¿Sí? ¿Qué más? Que la educación era gratuita y a las clases asistían hombres y mujeres para ser entrenados en la milicia. Ya, la educación en Esparta era gratuita, por lo tanto, hombres y mujeres estaban o tenían la facilidad del acceso a la misma, pero estaba guiada hacia las cuestiones de la guerra. Muy bien, jóvenes. No se olviden, lo único que nos está faltando, esto es solo un resumen de lo que hicieron. Lo que nos está faltando es poner las ideas completas. No se olviden, toda idea tiene que ser completa, tiene que tener toda la estructura de lo que es la oración, por lo menos en la estructura simple de la oración, que nos permita a nosotros entender, porque las ideas inconexas a veces pueden generar inconvenientes. Entonces, la idea de la ciudadanía está ligada a parámetros dependiendo de la civilización. En la antigua Grecia, como nosotros denunciamos, los ciudadanos principalmente, en forma general, ya sin enfatizar a Esparta o Atenas, son los hombres, que tienen una cierta condición y que principalmente pueden ejercer el voto y relacionarse con aquellos que toman las decisiones. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Queda claro, queda cerrado Grecia. No hay más dudas. Ya. Y estábamos en la ciudadanía en Roma. Vimos fechas de la antigua Roma, fundada ¿de qué tiempo? ¿Se acuerdan, tal vez? Del 753 hasta el 27 a.C. Bueno, 753 antes de Cristo hasta el 27, pero esto hay que tomar en cuenta que estamos hablando solo de la República. ¿Sí? De la res pública. ¿Alguien se acuerda qué significaba república? Para el pueblo. Ya, sobre todo, ese gobierno para el pueblo, de la palabra res, de la palabra latina res pública, que significa cosa pública. ¿Por qué enfatizo en esto? Significado.
¿Por qué enfatizo en la explicación de lo que es la república? Porque en este término, y se va a venir abordando hasta la actualidad, el Ecuador es la República del Ecuador, porque el pueblo es el que determina qué se hace o no dentro de la nación. Y por eso también enfatizo esta consideración de la res pública, ¿sí? Bien, estuvimos hablando en esas épocas donde había una organización social en la República que la dividimos y que enfatizamos en el sentido de la división de poderes. En esa época, ¿cuáles eran los poderes? Magistrados, Senado y comisiones. Ya, los magistrados, el Senado y los comicios. Estos poderes del Estado estaban divididos para poder tener un mejor control del mismo poder, ¿sí? Y dentro de estas consideraciones de la generación de la ciudadanía, que está ligada a estos conceptos, vimos las clases sociales. Las clases sociales de la Roma antigua estaban divididas en tres principales. En el video que nosotros observamos hablaba de 4. Vamos a ir entonces puntualizando. ¿Quiénes estaban en lo más alto de Los la... patricios. Los patricios. ¿Qué función cumplían patricios? Eran como los gobernadores. Y Ya, poseían todos los privilegios judiciales o culturales. ya, Eran el Senado por excelencia. ya, conformaban el Senado por excelencia. ¿Qué significa? Que de cierta forma, aun cuando había división de poderes, había voto, ¿quiénes eran los que iban a participar dentro del Senado? Solo los patricios, ¿sí? Era el Senado por excelencia. Muy bien, estamos claros entonces ahí. Vamos con el siguiente grupo social. Los plebeyos. Denme un ratito. Denme un ratito. A ver. Emily Morales. ¿Qué sigue después? Los plebeyos. Ya, explíqueme quiénes eran esos. Ellos eran libres y podían votar, pero debían pagarles, o sea, no, creo así, algo así, que debían darles a los patricios. Bueno, en la consideración principal de lo que sería lo que es impuestos. Pero había otra clase que en el video yo les especifiqué. Esta es la clase alta. Y estas dos clases eran parecidas, pero tenían una cierta diferencia. ¿Qué decía en el video? ¿Cómo se llamaban? ¿Alguien? ¿Estos terceros? Clientes. Los clientes. Que estaban dentro de esta misma consideración. Por eso pregunto, ¿qué grupo social eran los plebeyos y los clientes? Pero los clientes tenían menos recursos económicos. Exacto. Vivían de su trabajo. Y vivían de su trabajo que estaba a cargo de los patricios. Eso. ¿Y qué personas? ¿Qué grupos humanos? ¿Quiénes eran los que pertenecían a esta clase social? Les pongo uno. Los comerciantes. Eso, los comerciantes y los artesanos. Ellos tenían más dinero y tenían la posibilidad principalmente de la libertad de elegir, y los clientes estaban a cargo de los patricios que les daban trabajo. Y finalmente están Personas esclavizadas. muy bien, personas esclavizadas. Gracias por utilizar el término. Personas esclavizadas. ¿Cuál era la condición de estas personas esclavizadas? ¿Qué función cumplían? ¿Quiénes eran? No tenían Eran los derecho. que venían de los capturados de las guerras. Los capturados de las guerras. ¿Andrés dijo algo más? ¿Algo más? No tenían derechos. No poseían ningún tipo de derecho. Aquí tenían más derechos. Aquí el derecho era principalmente la libertad, pero aquí se eliminaba todo ese derecho.
eran considerados como objetos. ¿Sí? Este es el caso de lo más grave en esta consideración piramidal de lo que es la clase social en la antigua Roma. ¿Sí? ¿Algo más sobre las personas esclavizadas? Los obligaban a trabajos forzosos sin paga. Estaban obligados a trabajar, no había remuneración, sus amos podían darle la libertad o no, podían decidir de ellos como si fueran objetos. La ciudadanía romana era una condición social privilegiada que incluía un estatus social. El tener ciudadanía no era solo el criterio de ser ciudadano. En la actualidad, ¿qué decimos, por ejemplo? Todos somos ciudadanos, pertenecemos a la consideración de ciudadanía porque nacemos en el territorio o por otros factores que ya iremos puntualizando, pero tenemos esa condición. En esa época era un privilegio que les permitía sobre todo ser o hombres libres o los patricios que tenían principalmente el poderío de propiedades. Esto no deben olvidarse. Los patricios estaban ligados a la propiedad. Propiedad de tierras, esclavos, personas esclavizadas en este caso, y demás ideas. Se les podía generar esta posibilidad, entonces generaba un estatus social. La ciudadanía igualaba a todos los ciudadanos en derecho, tanto público como privado, y este es un cambio fundamental. Y este es uno de los parámetros que se irá tomando, y por favor tengan en cuenta esto, porque cuando trabajemos a lo largo de las clases con el concepto ciudadanía, estaremos hablando de esto. Estaremos hablando de que la ciudadanía o el adquirir la ciudadanía era la posibilidad de tener derechos. Y sobre todo, estamos hablando de que la ciudadanía igualaba a todos los ciudadanos en el derecho. Significa que el momento que yo soy ciudadano, estoy igualado a los demás en consideración de derechos. Como veíamos la balanza, la posibilidad de la igualdad está planteada detrás de esta consideración de ciudadanía. Y la idea de la igualdad natural, de que todos somos iguales, estaba planteada en la antigua Roma por el criterio de la ciudadanía. La ciudadanía igualaba a todos los ciudadanos en derechos. Principalmente hablamos de que les daba esta posibilidad de los derechos, tanto públicos como privados. Acuérdense, ¿quiénes pueden acceder a cargos públicos? Solo los ciudadanos. Obviamente aquellos que tenían propiedades tenían prioridad, pero todos podían por lo menos tener la posibilidad de estar igualados en la consideración de los derechos. La ciudadanía otorga, o iguala, o genera la posibilidad de los derechos, de ser iguales en cuanto a derechos. Nos dice que la antigua Roma, a pesar de esta consideración, seguía habiendo una restricción. ¿Para quiénes estaban restringidos los derechos? Digamos que todos somos ciudadanos, tenemos la posibilidad, estamos dentro de una clase social. Por ejemplo, somos patricios. ¿Pero qué patricios estaban fuera de la consideración de todos los derechos? ¿Qué grupo humano podemos considerar que tiene ciertas restricciones? Los clientes. No. Digamos que todos somos patricios, ¿ya? Estamos dentro de la clase social más alta. Pero dentro de esa misma clase social hay un grupo humano que tiene menos derechos que otro. ¿Cuáles serán? Los trabajadores, o sea, los que emplean para otras personas. Me explico de nuevo. Todos estamos dentro de la clase social más alta. Todos somos patricios.
Pero dentro de los mismos patricios hay un grupo que tiene menos derechos. ¿Cuáles? ¿Cuáles se les ocurre? Los que no son de padres de ahí. No, acuérdense, los patricios, más allá de padres o no padres, la posibilidad de tener las propiedades les da el estatus social. Pero hay un grupo dentro de los patricios que tiene menos derechos. ¿Cuáles serán? El que tiene menos propiedades. No. Todos somos patricios, estamos en la misma clase social. ¿Quiénes tienen menos derechos? ¿Qué más se les ocurre? ¿Nadie más? Disparen. Los patricios de otras ciudades. Los patricios. No, asumimos que patricios es la condición de tener propiedad y todos están dentro del criterio de Roma. No hay aquí ya tanto la consideración como en Grecia de otras ciudades, porque Roma se... La nobleza. La nobleza son los patricios. Las mujeres. Eso, las mujeres. Las mujeres, así estén en la clase social de los patricios, tienen menos derechos que los varones. Eso indudablemente. Y ese es uno de los problemas y crítica al modelo que dice que igualaba a todos los ciudadanos por igual en derechos. Y no es cierto. Las mujeres no estaban de la misma forma igualadas que los hombres. Es decir, en la misma consideración cuando hablamos de derechos. Ese es un grupo humano que ha estado, por más que esté en una clase social alta, relegado de la consideración de los derechos. Entonces, la sociedad romana divide en ciudadanos y no ciudadanos, relacionándonos con las clases sociales. ¿Quiénes vamos a decir que son ciudadanos? ¿Y quiénes no son ciudadanos? ¿Quién decimos que son ciudadanos en Roma? ¿Quién creen? Ya deduciendo de todo lo que hemos visto. Hombres, hijos de... ¿Ya? Hijos de padre y madre originarios de Roma. No más que eso, libres. Varones libres. Acuérdense que si son comerciantes, también son libres. Y si son varones, también pueden tener la categoría de ciudadanos. Ese es un cambio fundamental con Grecia. Para los griegos y sobre todo los atenienses, aquel que no era ateniense, los extranjeros, no tenían la consideración de ciudadanos. Roma cambia esa perspectiva. Es verdad que no van a ser patricios, no van a tener la misma clase social, van a tener ciertas restricciones, pero la consideración de libertad es una de las características fundamentales en todo ámbito de la ciudadanía. Si nosotros hablamos de un ciudadano de cualquier lugar, es libre para movilizarse, para decidir, para saber lo que hace con su vida. Esa es una condición de la ciudadanía. Entonces, los varones libres que podían participar en la política, en el sacerdocio, tener propiedades, casarse, heredar, eran los que nosotros llamábamos ciudadanos. Tal vez quienes podrían estar dentro de las clases sociales considerándose fuera de lo que son los ciudadanos, podría ser el caso de los clientes, en un cierto caso, porque estaban determinados por los patricios. Pero si son varones libres, que podían sobre todo participar en la política, podían acceder al sacerdocio, es decir, ser sacerdotes, tener propiedades, casarse y demás. Estas eran propiedades, casarse. Estas eran las ventajas, los beneficios de ser ciudadano. Heredar. Es verdad que hay cierto rezago de los romanos, sobre todo cuando después hablen de las conquistas, cuando ya se dé la conquista como tal, ya sea imperios, habrá rezago con los extranjeros que les llamarán bárbaros, pero por lo menos en la consideración de la república hay un cierto criterio, un cierto avance en la perspectiva de la libertad, ¿sí?
La libertad es un criterio que por lo menos se va viendo algo ligado a la consideración de la ciudadanía. ¿Y quiénes no eran ciudadanos? Eran hombres de este carácter libre o personas esclavizadas libertas, es decir, que fueron liberadas, personas esclavizadas y mujeres carecían de los derechos de ciudadanos y se dedicaban a actividades agrícolas y domésticas. ¿Qué primaba, si ustedes se dan cuenta? Prima principalmente esto. El dinero en la República Romana. Aquellos que tienen mayor acceso a la ciudadanía son aquellos varones libres que tienen la posibilidad de la propiedad. ¿Sí? Pero podemos nosotros ir relacionando esta consideración, como les digo, siempre va a haber la perspectiva de que hay posibilidades dentro de esta consideración y a mi parecer el concepto que se viene y se irá manejando es esta consideración. ¿Sí? Y la ciudadanía es verdad que está solo para un grupo social, para aquellos que tienen una consideración, pero por lo menos les dan la posibilidad a los comerciantes de poder irse guiando, irse encaminando bajo ciertas perspectivas. No ciudadanos, personas esclavizadas, estos hombres libres de clases bajas, las mujeres carecían de derechos de los ciudadanos y se dedicaban principalmente a actividades domésticas. Bien, chicos, nos vemos. Suerte, cuídense, que estén bien.